Bienvenidos a Sintoniza Europa. Ya sabemos que las administraciones públicas, las empresas de más de 50 trabajadores y aquellas de menos, pero que estén en especiales condiciones, acabarán teniendo un buzón de denuncias. Pero, ¿y qué denuncias deben pasar por dicho canal? ¿Solo las de corrupción? No. Cualquier cosa que atente o pueda atentar a los intereses de la Unión Europea. La corrupción es solo una parte de ello. Según la Directiva 2019/1937 de whistleblowers, por lo menos el canal y el buzón de denuncias y también los instructores habrán de estar preparados para atender denuncias sobre cualquier contrato público, sea cual sea la institución implicada y la cuantía, y quien lo firme por la otra parte, sea persona física o jurídica. Los servicios y productos y mercados financieros, préstamos, hipotecas, comisiones, riesgos, usura y también alquileres, que ya lo hemos tratado en un vídeo aparte. Prevención y blanqueo de capitales, cumplimiento legal, lo que llamamos la compliance. Financiación del terrorismo, designación de quien cumple la condición de ayudar al terrorismo. Seguridad de los productos que puedan adquirirse dentro del territorio de la Unión. Cualquier producto que pueda adquirirse. Conformidad de los productos y bienes y servicios sometidos a la legislación europea, aunque no afecte a la seguridad de los mismos. Lo que compres por Amazon y lo que compres en el súper del lado de tu casa. Seguridad en el transporte, sea por carretera, tren, avión, fluvial, marítimo, control y vigilancia de los mismos y aduanas. Y cuando hablo de aduanas, estoy pensando ya en Frontex. Protección del medio ambiente. Aquí tendremos al urbanismo, a la caza, a los parques nacionales. Protección frente a las radiaciones. Clínicas, hospitales, antenas de telecomunicaciones, wifi. Seguridad nuclear. Centrales de almacenamiento y transporte de residuos. Seguridad de los alimentos. Etiquetado, caducidad, aditivos. Control de piensos y aditivos para animales. Animales, peces y aquellas plantas que sean comidas por animales. Sanidad animal, veterinaria, plagas, animales de compañía. Bienestar de los animales. Esto tiene guasa, la tauromaquia, abandono de animales, hay agresiones a los mismos. Salud pública, riesgos, hospitales, farmacia, medicación, política sanitaria, políticas de ABQ, vacunaciones. Protección de los consumidores de productos y servicios incluidos en los servicios prestados por el Estado. Especialmente se cita a la Administración de Justicia, Policía, Ejército y Hacienda. Protección de la privacidad de los datos personales. Transmisiones transfronterizas de datos, figura del DPD, figura de tratamientos, videovigilancia, metadatos. Seguridad de las redes telemáticas y otras infraestructuras críticas. Agua, gas, electricidad y comunicaciones. Sistemas de información, procedimiento, acceso, agujeros de seguridad y resiliencia. Cualesquiera infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal como se contempla en el artículo 325 del TFUE, la lucha contra fraude, y a partir de 10.000 euros. Todas las infracciones relativas al mercado interior,
tal como se contempla en el artículo 26, apartado 2 del TFUE. Mercado interior, sin fronteras, libre circulación de mercancías, personas y servicios y capitales, mercados cautivos, dumping, vulneración de las directivas sobre el trabajo. Todas las infracciones de las normas de la Unión en materia de competencia desleal, abuso de patentes, contratos de exclusiva. Cualquier actividad que haya percibido ayudas otorgadas por los Estados, aunque no fueran dinero directo de la Unión, subvenciones, garantías bancarias, especial actividad de las agencias, comisiones y organismos de control. Transparencia, antifraude, agencias de protección de datos, comisiones nacionales como la CNMV y la CNMC, que tienen que tener siempre un controlador que controle al controlador, la Casa Real, el Consejo de Estado, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Poder Judicial, el Consejo General de los Procuradores de España, las patronales, los sindicatos, las cofradías, los clubes de fútbol, las fundaciones, los patronatos, los medios de comunicación, las instituciones dedicadas a la formación, asociaciones culturales, los insersos o las iglesias. Y también los consejos, como puede ser el Consejo de Estado, y los tribunales especiales, como podría ser el Tribunal de Cuentas. Recordemos que la directiva menciona expresamente que se incluye toda la actividad del Poder Judicial. En la directiva solo se excluye del control de la directiva la actividad de jueces y magistrados en fase deliberatoria de las sentencias. Nada más. Todas las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades. Por ejemplo, esas fiscalidades modificadas por decreto para la instalación de un proyecto empresarial. Cualquier práctica cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto de la finalidad en legislación aplicable en impuestos sobre sociedades e IVA, vacaciones fiscales, desgravaciones específicas, concordatos de Iglesia-Estado. A partir de la directiva, el Estado o las comunidades autónomas podrán añadir más casuística, dependiendo de su asunción de competencias, y se podrán añadir otras áreas que, si bien están reguladas ya por el derecho de la Unión o el derecho nacional, eso no cree oportunas la Unión incluirlas en una lista de procedimientos obligatorios de denuncia. Pero también la empresa o una institución podrán añadir temas que puedan ser conflictivos para ella, como el mobbing, el acoso sexual, la equiparación de cargas y retribuciones en los puestos de trabajo, etc. ¡Ay, tauromaquia! Será divertido ver eso de Europa. Si el vídeo lo consideras interesante, se agradece que te suscribas al canal y que actives la campanita. Espero tus opiniones. Buenas tardes.